les saluda Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Para la gama de nuestros productos profesionales pueden consultar en nuestra página en internet y asimismo los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal en YouTube. La Superintendencia de Administración Tributaria, que en Guatemala es el ente encargado de fiscalizar a los contribuyentes, ha dicho en estos días que seguirá la pista de las ventas que se anuncian por el internet y por las redes sociales para verificar si las personas o las empresas que venden y anuncian por esa vía están inscritos formalmente y obviamente verificar si están pagando los impuestos que corresponden. En ese sentido nos parece sumamente importante que definamos en qué casos, cuando nosotros tengamos necesidad de vender, esas ventas personales están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. Por ello es que en el caso de la venta del uso de bienes de manera, diríamos, eventual, esas ventas están exentas del impuesto sobre la renta y es lo que vamos a ver en esta información que les trasladamos. Primeramente es que de manera general la ley establece que la venta ocasional de bienes muebles de uso personal, y esto no, ya sea que lo anunciemos por internet, por cualquier red social, esa venta cuando es bien mueble de uso personal y lo tengamos que vender ocasionalmente, está exento del impuesto sobre la renta. En el caso de nuestro vehículo de uso personal no está exento, pero consideramos que tampoco se paga impuesto sobre la renta porque la forma de determinar la ganancia consideramos que no es muy difícil que se dé una ganancia en la venta de un vehículo de uso personal. En el caso de la exención, es una figura legal que está establecida en el artículo 31 del Código Tributario, el cual define, ahí lo tienen ustedes, que es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria cuando se verifiquen los supuestos establecidos en la ley. Es decir, que cuando una persona realiza actividades, dicho de otras palabras, y esas actividades afecta el impuesto sobre la renta, nace la obligación tributaria y como consecuencia el pago del impuesto, que en este caso sobre las ganancias, que es el impuesto sobre la renta. Pero el mismo artículo 31 del Código Tributario nos dice que la exención es el perdón total o parcial. En este caso, que nos estamos refiriendo a la venta de bienes de uso personal, el impuesto sobre la renta, que es el libro 1 de la Ley de Actualización Tributaria, concede una exención total cuando la persona enajena ocasionalmente bienes muebles de uso personal. Esto lo tenemos en el artículo 87, numeral 2 de la Ley de Actualización Tributaria. Están allí a la vista, ustedes lo están viendo, que la exención es del impuesto sobre la renta por la ganancia que se obtenga derivada de la enajenación ocasional de bienes de uso personal. Y aquí hay que enfatizar lo que la ley establece. Es cuando la venta sea ocasional, es decir, que no me esté dedicando a vender habitualmente los bienes, porque si es así, entonces ya no sería ocasional, ya quedaríamos en una habitualidad, y esa habitualidad ya implica una actividad lucrativa que no está exenta con el impuesto sobre la renta. Entonces, en este caso, estimados amigos, cuando por necesidad o por cualquier circunstancia nosotros vendamos un bien mueble de uso personal, bien mueble de uso personal, la ganancia que podamos obtener de ese bien mueble, conforme al artículo 87, numeral 2 de la Ley de Actualización Tributaria, está exenta del impuesto sobre la renta. En ese sentido, sintámonos cómodos en el caso de que para promover la venta lo anunciemos en alguna página del internet
lo anunciemos a través de redes sociales. Si es ocasionalmente y si es bien de uso personal, la ley nos respalda que la ganancia que obtengamos en esa venta está exenta del impuesto sobre la renta. Pero enfatizo, cuando son bienes de uso personal y que sea de manera ocasional, que tengamos la necesidad de vender, por ejemplo, en un equipo de gimnasia, que tengamos la necesidad de vender un cuadro, que tengamos la necesidad de vender joyas, son de uso personal y la ganancia que se obtenga, conforme al artículo 87, está exenta del impuesto sobre la renta. Ustedes ven ahí en la diapositiva que en las siguientes letras rojas dice, salvo que se trate de ganancia de capital provenientes de la venta de vehículos. En este caso se interpreta, son de vehículos de uso personal. En este sentido, en el caso de los vehículos, la misma ley establece que se determina la ganancia de capital, lo tienen ustedes ahí a la vista, artículo 89, ley de actualización tributaria, que para determinar la ganancia en el caso de la venta de un vehículo, se determina de la manera que lo establece el artículo 89, que al precio de enajenación se le deduce el costo de adquisición del bien. Quiero aclarar que ahí le pusimos el título vehículos, pero eso es aplicable para todos los bienes de uso personal y también para todos los bienes para las empresas que se tengan alguna venta de ganancia, que dé como ganancia capital. Pero en el caso particular, como estamos hablando de vehículos, para determinar la base imponible, es decir, el valor al cual le aplicamos el 10%, que es la tarifa de ganancia capital, sería el valor de adquisición, o mejor dicho, el valor de enajenación menos lo que nos costó, y la diferencia, sobre esa diferencia se pagaría el impuesto sobre la renta. Entonces, si razonamos, en la venta de vehículos no va a haber ganancia prácticamente casi nunca. ¿Por qué? Porque compramos un vehículo, pero al año siguiente si lo vendemos es muy difícil que lo vendamos con ganancia. Entonces aquí tenemos el ejemplo supuesto. Se vende un vehículo en 10,000 quetzales, su adquisición fue de 30,000 quetzales, tenemos una pérdida de 20,000, entonces no hay renta imponible, no hay base imponible. Y si hubiese base imponible, esa base imponible pagaría el 10%. Como aquí es pérdida, entonces en la venta de un vehículo de uso personal, no obstante que no está exenta la ganancia, prácticamente casi no vamos a tener en ningún caso, casi en ningún caso, salvo muy raras excepciones, que tengamos o que determinemos una ganancia capital. Entonces, de tal manera que en el caso del vehículo sí se considera afecta o grabada con el 10% de ganancia capital, siempre que haya ganancia. Si ustedes se dan cuenta, y eso creo que todos lo comprendemos, el vehículo siempre es un gasto que nos sirve, nos es útil para cuestiones de traslado y obviamente comunicación, pero hay que considerar, amigos, pues ya es un tema digamos, de financiero. Si yo compro un vehículo, tengo que estar consciente que ese vehículo es gasto, no es inversión. Por ahí una recomendación, no hay que hacerle agregados para poner coqueto el vehículo, porque eso nada más es puro gusto y puro gasto, que cuando yo lo venda o cuando usted lo venda, no podemos decir que le puse tal extra, le puse otro agregado. Eso no nos va a servir para que eleve el valor del vehículo. El valor del vehículo por lo regular siempre es depreciación, 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 depreciación. Entonces, de tal cuenta, como es como una recomendación. De lo contrario, pues estaríamos, cuando vendamos el vehículo, le vamos a perder más todavía. Entonces, bajo ese tema, de la que el vehículo sí paga impuesto sobre la renta, pero es sobre la ganancia. Pero cuando no tengamos ganancia, y creo yo que no lo vamos a tener, salvo casos de vehículos, por ejemplo, de antiguos que tienen mucho más valor por la antigüedad y porque son clásicos, pero son casos muy excepcionales. En resumen, los bienes muebles de uso personal que ocasionalmente vendamos están exentos del impuesto sobre la renta. El vehículo de uso personal que ocasionalmente vendamos, la ganancia paga impuesto sobre la renta, y como ustedes vieron, casi siempre se va a dar con pérdida, entonces no hay impuesto sobre la renta a pagar.
De tal manera pues que con esta información, para que tengamos presente que no nos sintamos nosotros incómodos cuando tengamos necesidad de enajenar un bien de uso personal, lo podemos anunciar por cualquier medio, es de uso personal y es una venta ocasional, no causa impuesto sobre la renta, para que ustedes tomen sus decisiones de una manera adecuada.